Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, pues hoy es viernes y como todos los viernes nos toca nuestro programa Fiscal a Fondo. Seguimos analizando, vamos a seguir analizando el impuesto al valor agregado, un impuesto que no me había yo analizado durante mucho tiempo y que ahora vi la necesidad por el movimiento que tiene y por los cambios que tiene con relación al reciclo y a la importancia que es la cobranza de ese impuesto al valor agregado. Bien, recordemos una cosa, vamos a ver nuestra tabla mágica. Yo le llamo una tabla mágica porque aquí está absolutamente todo lo que podemos ver. Ya vimos el objeto, recuerden, es cada 5, ¿de acuerdo? De acuerdo a los capítulos. Están las partes exentas, cada 5, todo es cada 5. Terminamos lo que es la parte exenta y nos vamos a ir a la fuente. La fuente es uno de los elementos de la relación tributaria. Sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, fuente. ¿Qué quiere decir? Que la fuente es territorio nacional. No se puede causar el IVA, el impuesto al valor agregado, si no se realiza la operación en territorio nacional, salvo algunas apreciaciones. Recuerden ustedes también que la enajenación de bienes, el otorgamiento de uso o goce, se refiere a estos dos del artículo 10 y del artículo 21 de bienes tangibles. Puede haber enajenación de bienes intangibles o puede haber otorgamiento de bienes, otorgamiento de uso o goce temporal de bienes intangibles, y esos van a estar en el artículo 16, recuerden, ¿de acuerdo? Bien. De ahí vamos a ver que va a haber una relación directamente con la parte intangible del 18A, del 18B a la M, del impuesto al valor agregado, que se refiere a las plataformas tecnológicas. Siendo así, vamos a la enajenación de bienes de lo que es la parte de la fuente. ¿Cuándo se considera efectivamente que se hace en territorio nacional y entonces va a causar el impuesto al valor agregado? Bien, bueno, pues iniciemos artículo 10. Recuerden, puedan hacer sus preguntas por el chat, ¿de acuerdo? Es un programa en vivo que se ve por IMEFI TV, por YouTube, por Facebook, por Twitter, y que ustedes pueden tener acceso a este programa. Este programa es un análisis fiscal a fondo, es un análisis de todos y cada uno de los conceptos que aquí analizamos en forma obviamente por demás profunda. Para los efectos de esta ley se entiende enajenación, que la enajenación se efectúa en territorio nacional si el bien se encuentra o se efectúa el envío al adquirente y cuando no habiendo envío en el país se realice la entrega material del bien por el enajenante. Recuerden ustedes que al igual que el impuesto de la renta, en los momentos de acumulación tenemos a la expedición del comprobante, a la entrega material del bien o la prestación del servicio. Es el caso del impuesto al valor agregado cuando se habla de territorio nacional. Entonces, cuando se entiende, bueno, si el bien se encuentra en territorio nacional, bueno, pues entonces, y se hace la entrega o el envío en territorio nacional, pues lógicamente ya estamos hablando, de la fuente necesariamente. La enajenación de bienes sujetos a matrícula y se refiere obviamente a automóviles, motocicletas, algunas bicicletas, aviones, barcos,
que ya tienen bandera mexicana o ya están dados de alta en territorio nacional. Si nosotros importamos bienes de otro país de este tipo y pagamos los derechos de importación, automáticamente ya son mexicanos. Entonces, si nosotros enajenamos ese bien, pues es un bien que está sujeto a la matrícula mexicana. Es importante de la matrícula por la entrega, no importa dónde se entregue este bien, si tiene matrícula mexicana, si es un barco y está en Miami, o está en otro país, Centro y Sudamérica, bueno, o es un automóvil, o un avión, o una motocicleta, automáticamente causa el impuesto. La enajenación de bienes sujetos a matrícula o registro mexicano se considera realizada en territorio nacional, aun cuando al llevarse a cabo la entrega material fuera de dicho territorio y siempre que el enajenante sea residente en México o que tenga un establecimiento en el país del residente del extranjero. También es sabido que si un extranjero enajena un bien o no es residente en México, bueno, también tendríamos los casos de que causa el IVA. Lo vamos a ver. Entonces, este es importante, la palabra mágica de la residencia, ¿de acuerdo? Tendríamos que analizar el Código Fiscal de la Federación cuándo es residente en territorio nacional, ¿de acuerdo? Entonces, no me voy a meter al código, es algo un poco más complicado y se alargaría mucho esto, pero sí que se entienda que va a causar, aun cuando se lleve a cabo o se encuentre materialmente fuera de dicho territorio, y siempre que el enajenante sea residente en México o establecimiento permanente. 2, el enajenante sea residente en México. Si no es residente en México, vamos a suponer que sea un avión, un barco que esté en Estados Unidos y que esté y que lo vaya a vender residente en el extranjero. Bueno, no importa. Entonces nosotros tenemos la obligación de hacer el documento. Recuerden que todas nuestras enajenaciones que hacemos al extranjero, tenemos nosotros que hacer el comprobante sin importar el comprobante que nos entreguen en el extranjero. Tenemos el título quinto, que es pagos al extranjero, importante. Entonces, si tenemos un residente en Estados Unidos que tiene un barco de bandera mexicana y nos enajena esa embarcación, bueno, también va a causar el impuesto al valor agregado al momento de que me transmitan la propiedad. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos nosotros la fuente de los bienes tangibles en territorio nacional. Ahora nos vamos a ir, obviamente nos vamos a ir al artículo 16, prestación de servicios en el país, territorio nacional. La fuente, territorio nacional. Recuerden, territorio nacional, 27 constitucional, todo es como si fuera una caja, tanto lo que es la parte marítima como la parte aérea es un territorio nacional, y mientras se lleve a cabo en el país dentro de esa caja de territorio nacional, bueno, pues será territorio nacional o que tengan bandera mexicana. Y siempre nos va a estar diciendo, para efectos de esta ley, como decía, para efectos del impuesto sobre la renta, para efectos del impuesto especial sobre producción y servicios. Se entiende que se presta el servicio en territorio nacional cuando en el mismo se lleva a cabo total o parcialmente por un residente en el país. Residente. No habla de mexicano, no. Habla de residente. Vamos a encontrar
aquí en este prestación de servicios profesionales, en este capítulo 3, vamos a encontrar que lo que es los bienes intangibles, tanto que se enajenen o se otorgue el uso o goce, lo vamos a tener aquí. Por lo que respecta al transporte internacional, se considera que el servicio se presta en territorios independientemente de la residencia del porteador, cuando en el mismo inicie el viaje, incluso si este es de ida y vuelta. Hay dos cosas importantes que tenemos que ver. Primero, cuando en el mismo se inicie el viaje. Las aerolíneas, salvo las mexicanas, cualquier aerolínea extranjera, British, las españolas, las inglesas, las francesas, las italianas. Bueno, pues aquí se inicia el viaje, aquí es cuando se paga, por favor. Entonces causa el impuesto al valor agregado, no importa. Y habla del porteador. El porteador es el que aporta, el que porta a la persona y transmite o lleva a la persona a prestar ese servicio de transporte internacional. Hasta aquí, y como vamos a seguir viendo, no hace ninguna diferencia si estamos hablando de ese servicio, la obligación de hacer, que es el transporte, de no hacer, de permitir o de dejar de hacer. Esa es la prestación del servicio. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que nosotros tengamos que el porteador de la bandera que sea, si es en territorio nacional, es lo que va a hacer. Es importante esto que vamos a ver porque cuando se considera internacional, esta parte internacional, se considera únicamente que se presta el servicio el 25% en territorio nacional. Entonces, si de aquí yo compro un boleto para ir a España, el IVA que va a ser el 25% porque de aquí sale. Si aquí pago mi boleto, aquí pago el servicio que me va a hacer un porteador extranjero. Esto también se lleva a cabo o se considera siempre y cuando se lleve, el porteador lleve a la parte de 20 kilómetros de la franja fronteriza norte o sur. También se va a cobrar el IVA al 25%. Bien, seguimos analizando. Servicios digitales. Estos servicios digitales, recuerden, es el servicio, de acuerdo, digital. Puede ser ese servicio que se esté arrendando o puede ser servicio que se esté comprando. Aquí está y lo vamos a analizar más adelante en el 18B al 18M de la propia ley del impuesto al valor agregado. Tratado de servicios digitales, a que se refiere el artículo 18B, prestados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México. Recuerden que no porque exista un representante hay un establecimiento permanente en el país. No van a pagar los impuestos, se va a retener al que adquiere y se va a trasladar el IVA al que adquiere. Eso siempre ha existido. Si yo hago pagos al extranjero, yo tengo la obligación de hacer una retención. ¿De acuerdo? Está el título 5 de la ley del impuesto sobre la renta y está este artículo en el impuesto al valor agregado. ¿De acuerdo? Se considera que el servicio se presta en territorios cuando el receptor del servicio se encuentra en dicho territorio
y se estará lo dispuesto en el capítulo 3 bis del presente ordenamiento. O sea, el 3 es prestación de servicios, el 3 bis es de la letra B 18 a la letra M, ¿de acuerdo? Que es el 3 bis. Importante tener esto. Ya veremos cómo vamos a analizar o cuándo vamos a analizar el 18B del impuesto al valor agregado, que es la columna vertebral, para entender cuáles son las obligaciones de el que adquiere, sí, ya sea por compra, por servicio o por otorgamiento, bienes del extranjero intangibles. Repito, existe un título quinto de cuando yo pago a un extranjero, tengo que hacer una retención. Si son bienes tangibles, pasan por la aduana y en la aduana pago los impuestos de importación. Si es un bien intangible que no pasa por la aduana, igual tengo que hacer un pago y un traslado virtual del IVA, y de impuesto sobre la renta tengo que hacer una retención. Como no hay aranceles para esto por ser tan complicados, y es complicado hacerlos en bienes tangibles, en bienes intangibles es complicado. Por eso es que a partir de 2019, julio de 2019, entra en vigor este 18B a la M del impuesto al valor agregado. Cualquier pregunta, por favor, en el chat, si son tan gentiles, para tratar de resolver su inquietud. En el caso de intereses y demás contraprestaciones que paguen residentes en México a residentes en el extranjero que otorguen créditos a través de tarjetas, se entiende que se presta el servicio en territorio nacional cuando en el mismo se utilice la tarjeta. Recuerden que salvo algunas tarjetas departamentales, todas las demás tarjetas son internacionales. Existe, no sé, la de Banco Azteca, que es mexicano, pero también se puede utilizar en el extranjero porque hay filial. Todas American Express, Mastercard, Visa, etcétera, todas son internacionales. Yo tengo una tarjeta American Express o Visa o Mastercard, voy al extranjero y no causo el IVA. Pero si esa tarjeta internacional la utilizo aquí en territorio nacional, entonces sí lleva impuesto al valor agregado. Importante esos pequeños detalles de este análisis que estamos llevando. Estamos en el artículo 16, le ponemos 5 artículos y ahora nos vamos a ir al artículo 21. Al artículo 21 de la ley, que es el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes tangibles. Lo más común es el arrendamiento de un local comercial, de acuerdo, que sería absolutamente lo más común, lo que conocemos como arrendamiento, aunque el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes o el concepto de concesión de uso o goce temporal en el país, ¿sí me explico?, nos hace esta referencia. Para los efectos de esta ley se entiende que se concede el uso o goce temporal de un bien tangible en territorio nacional cuando en este se realiza el uso o goce con independencia del lugar de su entrega material o de la celebración del acto jurídico de origen. A ver, yo tengo una maquiladora, si es en la frontera, si es en el interior de la República, y para poder maquilar o entregar ese producto, tengo que rentar una maquinaria extranjera. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere esta situación.
Cuando en este se realiza el uso o goce, con independencia del lugar de la entrega material o de la celebración del acto jurídico. Recuerden, cuando veamos importación, que ya le hemos visto, tenemos importaciones definitivas e importaciones temporales. Para el extranjero hay exportaciones temporales o exportaciones definitivas. Entonces, es muy importante entender esta situación, porque una cosa es el pago y otra cosa es la importación, que esa no causa. Obviamente, acuérdense que son dos, la definitiva y la no definitiva. Ok. Con independencia del lugar de su entrega material o de la celebración del acto jurídico que dé origen. Pero tiene que ser en territorio nacional. Recuerden, si yo rento una máquina para hacer un trabajo en Estados Unidos y pago allá, pues por favor, allá no causan el impuesto. ¿De acuerdo? Entonces, este es bien tangible, no importa dónde esté. Si es que pasa por la aduana, pues es porque allá lo están exportando temporal. Si yo me encargo de importar en forma temporal, lo que va a causar el impuesto es el uso o goce. Recuerden que el uso o goce es un mundo. Conocemos el más común es el arrendamiento, el subarrendamiento, pero existe el comodato, el usufructo, la habitación, el fletamiento, todo eso es parte del otorgamiento de uso o goce temporal de bienes. ¿De acuerdo? Bien. Nos vamos a ir al capítulo 5, le vamos a aumentar 5 artículos y nos vamos a ir al artículo 26, ¿de acuerdo? Que es de la importación. Bien. Se considera que se efectúa la importación de bienes y servicios. Todo depende del tipo de pedimento. En el momento en que el importador presente el pedimento para su trámite en términos de la legislación aduanera, existe la importación temporal al convertirse en definitiva. Entonces, nada más es la definitiva. La temporal no, la temporal hasta que se convierte en definitiva. Situación que obviamente tenemos que tener mucho cuidado para separarlo. Tercero, al pago de contraprestaciones tangibles e intangibles. Al pago de la contraprestación tangible o intangible, tratándose de los casos previstos de la fracción 2 a la 4 del artículo 24 de la ley, en el momento en que se pague efectivamente la contraprestación. En el momento en que se pague la contraprestación, recordemos, este artículo 24 está en este mismo capítulo, que es, y voy a él, bienes intangibles, uso goce temporal de intangibles, uso goce de bienes tangibles, ¿de acuerdo? Que este es lo que estamos hablando de la famosa importación, ¿de acuerdo? Déjenme caminar por acá con ustedes. Obviamente, aquí hablamos de contraprestaciones, lo que en la ley del impuesto de la renta hablamos en pagos periódicos o en abonos, se va a causar cada vez que se haga el pago. Si no hay pago, no hay IVA. ¿De acuerdo? Se le va a aplicar el 16 a la nada, pues es nada. No a un cero, ¿eh? Un cero sí causa. Al momento del pago, servicios por no residentes. En el caso de aprovechamiento en territorio nacional de servicios prestados por un no residente en el país, en el momento en que se pague efectivamente la contraprestación. Si yo le pago a un extranjero, yo tengo que hacer el comprobante, ¿ya? Le hago la retención de ISR y le hago el traslado y retención del IVA porque lo tengo que pagar.
Recuerden que, para que quede claro, a ver, si yo voy a una tienda, me trasladan el IVA. ¿Quién paga el IVA? Yo. ¿Quién puede hacer el acreditamiento? Yo. Si yo pago al extranjero, ¿quién paga el IVA? Yo. ¿Quién puede acreditar? Yo. ¿De acuerdo? O sea, no hay nada complicado en esta situación. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense, estamos hablando en el caso de importación de bienes. Regresamos entonces a lo que sería nuestro cuadro, que yo le llamo un cuadro mágico de entendimiento. ¿De acuerdo? ¿En qué momento se considera efectivamente cobrado? Ya analizamos el artículo 1B. ¿En qué momento se considera efectivamente cobrado? Momentos de cobro o de causación de impuestos. Bien. Llegamos a la mitad de nuestro programa y claro, es importante que ustedes tengan conocimiento de algunas informaciones que nos va a dar IMEFI y a través de IMEFI TV, de todos los, pues todo lo que los servicios que les da a ustedes, tanto en forma de plataforma o en forma presencial, de la información fiscal, contable, financiera y legal. Vamos a un corte. IMEFI te invita a formar parte de su taller práctico Papeles de Trabajo Cuca y Cufin. Algunos puntos que trataremos son: aspectos relevantes del ISR por dividendos, cálculo de la Cufin en la ley ISR abrogada, el saldo de la Cufin en la transición, justificación de las variables que han acompañado la determinación del UFIN, determinación de resultado al abandonar el régimen simplificado de la ley ISR abrogada, entre otros temas. Al inscribirte a nuestro taller contarás con material electrónico, aclaración de dudas al instante por nuestro expositor y constancia digital. ¿Qué estás esperando? No te quedes fuera. Capacítate con nuestros mejores especialistas solo en IMEFI. Para mayor información, comunícate al 55 81 54 74 37 o escríbenos un correo a cursos@imefi.com.mx. ¿Ya cuentas con tus puntos para cumplir la norma de educación continua del Instituto Mexicano del Seguro Social? No te preocupes, IMEFI trae para ti el taller IMSS e Infonavit. En este taller revisaremos temas como aspectos básicos de los ramos del Seguro Social, principales obligaciones patronales, seguro de riesgo de trabajo, principales obligaciones ante el Infonavit, pago de cuotas obrero patronales, salario base para el pago de las cuotas. ¿Qué estás esperando? Aparta tu lugar. Para mayor información, comunícate al 55 81 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. ¿Sabías que según la ley de ISR considera partes relacionadas a dos o más personas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participan directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas? IMEFI te invita a su curso Partes Relacionadas y Precios de Transferencia. En este curso aprenderás a identificar las operaciones con partes relacionadas y a cumplir con las disposiciones fiscales que les aplican. No esperes más, aparta tu lugar y vuélvete un experto en el tema. Para mayor información, comunícate al 55 81 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Bien. Bueno, pues ya regresamos para seguir analizando nuestro impuesto al valor agregado. Bien, vamos a nuestro cuadrito para ir mano a mano con ustedes, ¿de acuerdo? Para decir dónde. Entonces, vamos a ver estos momentos en el caso de cada uno de los capítulos de los bienes. Y como siempre empezamos, obviamente,
en el artículo 11, después le vamos a agregar 5, lo tomamos en cuenta el 13 que no dice nada, para poder seguir de 5 en 5, ¿de acuerdo? Vamos entonces, déjenme irme a nuestra ley, del impuesto al valor agregado. Bien, vamos a enajenación de bienes. Déjenme ver, aquí está. Ok. Momento en que ocurre la enajenación, que es cuando se causa. Acuérdense que hay una enajenación, se causa, pero cesa el cobro también. ¿Cuándo se considera que la enajenación de los bienes? En el momento en que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre cada una de ellas. Aquí estamos hablando de lo que es pago diferido para efectos del CFDI y para efectos del impuesto sobre la renta. Títulos que incorporan derechos reales y certificados de participación. O sea, aquí tenemos ciertos títulos de crédito o títulos que dan un derecho real de los bienes. Entonces, en forma genérica, vamos a entender que si yo compro ese título, yo lo enajeno y con ese va incluido que transmita la propiedad, pues en ese momento se causa el impuesto al valor agregado. Tratándose de la enajenación de títulos que incorporan derechos reales a la entrega y disposición de bienes, se considera que los bienes que amparan dichos títulos se enajenan en el momento en que se pague el precio o la contraprestación pactada. Ok. Tenemos aquí varios. Vamos a hablar, por ejemplo, del factoraje financiero. El factoraje financiero es un medio en el cual, o por medio del cual, tengo un financiamiento. Ese financiamiento que tengo, sí, puede ser que yo dé en garantía ese documento o que enajene el documento. Bueno, si ya enajené el documento y ese documento no lo he cobrado, pues no causa el IVA, pero si enajeno ese documento, sí causa el impuesto al valor agregado, obviamente con las características que es este concepto de este contrato de factoraje financiero, sí, que es un factoraje sin recurso. Tenemos también que los títulos de crédito se transmite la propiedad por medio del endoso, pero hay endoso en propiedad, hay endoso en garantía y en procuración al cobro. En propiedad no hay ningún problema, ya vendí. Pero cuando es en los otros dos, sí tenemos un problema para el impuesto al valor agregado. Miren, yo puedo endosar el documento en garantía, yo no lo he vendido, no causa IVA. Tengo un documento que endoso en procuración al cobro. Ojo, tengo el cheque, me lo mandan. Está muy atento la persona que me pagó del cobro para el comprobante de cobro, de recepción de pagos. Si yo endoso en procuración al cobro, yo no lo he cobrado. Quien lo cobra es un tercero y hasta que no me da el dinero es un ingreso causa el IVA. ¿Sí se dan cuenta de esa vuelta? Entonces puede ser que me paguen o que me den un cheque, por ejemplo, el día de ayer o antier, ya que hoy ya estamos en la segunda mitad del año, qué barbaridad. Pues yo lo pude haber dado en procuración al cobro. ¿Quién va a hacer el cobro realmente? A quien se lo endosé.
Entonces, hasta que no me entrega a mí el dinero, os dije, te lo yo endoso en procuración al cobro para que tú hagas unos pagos a mi nombre, un pago por cuenta de terceros. Y no es un pago por cuenta de terceros, porque el cheque es mío, que lo va a cobrar otra persona. Entonces, ese endoso es importante saber qué tipo de endoso se hace. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando es no en garantía, sino cuando es en procuración al cobro o es en propiedad. Por favor, es muy importante que nosotros tengamos ese conocimiento. Y normalmente que se pague el precio y la contraprestación. En el caso de no haber transferencia, cuando se entregue materialmente los bienes, que estos títulos amparen a la persona distinta quien constituyó dicho título. Yo compro el documento de un título de mercancía. Hasta que yo no, porque lo compre el título. Él ya lo vendió, pero yo lo voy a causar hasta que yo reciba, al momento en que se pague el precio de la transferencia del título. En el caso de no haber transferencia, cuando se entregue materialmente los bienes, que esos títulos amparan a una persona distinta de quien constituyó dicho título. Tratados certificados de participación inmobiliaria, se considera que la enajenación de los bienes que amparen el certificado se realiza cuando éste se transfiera. Miren, los certificados de participación inmobiliaria que hay amortizable y no amortizable, según el artículo 228 bis del A a la K de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sí, lo entregan una sociedad fiduciaria. Entonces, si yo me entregan un título de un certificado de participación inmobiliaria no amortizable, es porque me están entregando la propiedad de una parte alícuota de un bien inmueble que abarca terreno y construcción. Entonces ya tenemos ahí el terreno que está exento y la construcción que podría estar grabada si no es casa-habitación. O la proporción de casa-habitación o no casa-habitación. Entonces sí tenemos que tener en cuenta esa parte de ese certificado. Hasta que yo venda el certificado, entonces tengo el ingreso. Es lo que nosotros, o se conoce vulgarmente como las fibras, que están ya muy restringidas con relación, porque se patea de una forma el poder que exista esa enajenación. Entonces, tratados certificados de participación inmobiliaria, se considera que la enajenación de los bienes que ampara el certificado se realiza cuando se transfiera ese certificado. Faltante de bienes en el inventario, bueno, también me dice, yo no sé si los vendiste o no. Oye, pero es que me los robaron. Ah, entonces espérame tantito. Sobre todo el robo hormiga, que es muy importante y que existe, por favor, en todos lados. ¿Sí me explico? O sea, no podemos soslayar o dejar de ver esa situación. Entonces, yo no sé si te lo robaron o no. Si te lo robaron, levanta un acta. Al levantar el acta, primero, y tienes que ganar el juicio para que la insolvencia de la persona a la cual estás cobrando, o que no lo localizaste, con el objeto de que pues no puedas tú, en el caso del ISR, cancelar esa cuenta por incobrable.
o con lo que está marcando el artículo 27, fracción 15ª, de los requisitos de las deducciones, o la imposibilidad práctica de cobro. El año pasado se podía hacer con el simple hecho de haber iniciado el juicio, ahora no, tiene que haberlo metido y haber vencido en ese juicio para que yo pueda dar de baja esa situación. Y bueno, el IVA hasta que no lo cobre. En el caso de la donación, tenemos la donación a personas morales autorizadas para recibir donativos y a no autorizadas para recibir donativos. Obviamente existe una transmisión de propiedad. El artículo 14 del Código Fiscal de la Federación establece que la enajenación es cualquier transmisión de propiedad y aquí estamos hablando de la donación. Entonces, si se la doy a título gratuito y está grabado, entonces tiene una modificación patrimonial quien lo adquiere. Quien lo adquiere tiene que pagar ese IVA. Por favor, ¿de acuerdo? Al igual, y tiene que, el impuesto tiene que pagarlo. Independientemente de lo que marca el impuesto sobre la renta, de la exención o no, hablando de personas físicas. En el caso de personas físicas, si no hay valor, ¿de acuerdo?, que pagar, pues entonces no hay base. Pero sí es importante saber que el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece los ingresos que no causan el impuesto de la renta. Y tenemos la donación entre ascendientes, descendiente, cónyuge, o cuando rebasan de 5 UMAS elevadas al año, ¿de acuerdo? Estaría grabada para el impuesto sobre la renta, ¿de acuerdo? Y se tendría que calcular la ganancia o pérdida. Y entonces, esa donación tendríamos que verla desde el punto de vista de lo que marca la ley. Y dice, tratándose de donaciones por las que se deba pagar el impuesto en el momento en que se haga la entrega del bien donado o se extienda comprobante de transferencia de propiedad, lo que ocurra primero. Oye, te voy a dar la transferencia de la propiedad. Pues sí, bueno, pues entonces si te hago la transferencia, me vas a perdonar, pero sí se va a tener que pagar ese impuesto. ¿De acuerdo? Bien. Tiene datos muy, muy, muy especiales, muy específicos con relación a este artículo 11. 12 más 5, 17. Entonces, nos vamos a ir a el siguiente capítulo, que es el capítulo 4. Sí, permítanme tantito. Aquí me... Ok, ahora vamos a ver la prestación de servicios, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver aquí, prestación de servicios. Artículo 17. Momento en que se considera prestado el servicio. En la prestación de servicios se tendrá la obligación de pagar el impuesto en el momento en que se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas, salvo tratándose obviamente del 18A, que vamos a ver que se refiere a el impuesto que se paga por los intereses bancarios, que es a lo devengado. Entonces, tenemos en el IVA, IVA que se paga a lo devengado, IVA que tenemos del 8, del 16, del 0 y del 4%, cuando veamos, obviamente, la transportación internacional
que se cobra el 25% que se considera en territorio nacional. ¿De acuerdo? Entonces, se cobra efectivamente la contraprestación y sobre cada una de ellas, salvo tratándose del 18A, en cuyo caso se deberá pagar el impuesto conforme estos se devenguen. Aquí está. Entonces ya tenemos no solamente a lo cobrado, sino también a lo devengado en el caso de impuesto al valor agregado. Servicios gratuitos, tratándose de prestación de servicios en forma gratuita por los que se deba pagar el impuesto, este se causará en el momento que se proporcione el servicio. Esto va dirigido directamente a lo que el servicio causa IVA. Miren, vamos a hablar de un club deportivo porque es el caso. Si hablamos de un club deportivo, estamos hablando de que yo pago mensualmente o anualmente mi cuota de mantenimiento para hacer uso de las instalaciones. Haga uso o no haga uso, yo tengo que pagar esa prestación de ese servicio, porque me lo están otorgando, ¿de acuerdo? Ahora bien, si ese servicio, déjenme, quién sea aquí viene un anuncio raro. Si la prestación de servicio no me cobran porque es de mi club, entonces al momento de hacer el pago de esa mensualidad, de esa anualidad, causa impuesto al valor agregado. ¿De acuerdo? Hay unas sociedades civiles o asociaciones civiles, ¿de acuerdo?, que tienen servicios como si fuera un club, pero tiene que ser con menos del 25% de metros cúbicos de metros cuadrados de la ubicación de quien está prestando el servicio, ¿de acuerdo?, para esa situación. Eso ya lo vimos. Bueno, tenemos el capítulo 3, el capítulo 4, que estamos hablando de otorgamiento de uso o goce temporal de bienes. Le vamos a poner a este artículo 17, 5 más, y nos vamos a ir, permítanme, nos vamos a ir al artículo 22. Artículo 22, otorgamiento de uso o goce temporal de bienes. Cuando se otorgue el uso o goce temporal de un bien tangible, se tendrá la obligación de pagar el impuesto en el momento en que quien efectúa dicho otorgamiento cobre las contraprestaciones derivadas del mismo y sobre el monto de cada una de ellas. No hay mayor conflicto. ¿De acuerdo? No hay mayor conflicto. Aquí. Tenemos ahora el artículo 27, que estamos hablando de la importación. Para calcular el IVA, tratándose de importación de bienes, importación de bienes tangibles, se considera que el valor que se utiliza para los bienes fines del impuesto general de importación, adicionado de este último gravamen y el monto de las demás contribuciones. Monto original de la inversión, costo comprobado de adquisición, todo lleva IVA porque forma parte del valor del bien, todas esas gastos de importación. Existen varios regímenes aduaneros, como ya lo vimos. Entonces, sí es importante el destino. Recuerden que tenemos varios. Primero, de los regímenes aduaneros de importación temporal. Aquí tenemos una importación temporal para la transformación. Solo causa IVA. Se causa IVA cuando es definitivo. Causa IVA al 0% cuando yo exporto lo que le adicioné a esa importación temporal para la transformación. De maquila o de exportación. Tenemos otro,
el depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble o fabricación de vehículos, de elaboración, de transformación o reparación en el recinto fiscalizado, otro recinto fiscalizado, en el recinto fiscalizado estratégico, que así se llama, en el cual el impuesto al valor agregado se causará el valor en la aduana que se refiere a la ley aduanera, obviamente cuando ya se esté adquiriendo ese bien. Adicionado obviamente con las contribuciones, ¿de acuerdo? Acuérdense que esa es como una especie de importación temporal que se va a un recinto fiscalizado. Estamos hablando también de bienes tangibles, intangibles y servicios independientes, ¿de acuerdo? Aquí está el impuesto al valor agregado, la importación, tratándose de importación de bienes o servicios a que se refiere la 2, la 3, la 4 y la 5, será el que se corresponda a esta ley por la enajenación de bienes, el otorgamiento o la prestación del servicio. Cuando retornamos los bienes temporales, ¿sí? Vamos tratándose de exportaciones temporales y retornados al país por incremento del valor, este será el que se deberá utilizar. Recuerden que todo lo que se le agrega adicionalmente es lo que vamos nosotros a ver. Déjenme ver quién está con nosotros. Me voy a ir a mi cuadrito mágico. Nos vamos a quedar pendiente con la base para la siguiente clase, para la siguiente sesión, para que ustedes tengan a bien comunicar. Vamos a seguir analizando obviamente nuestra ley del impuesto al valor agregado y vamos a irnos con la base, ¿de acuerdo? Bien, entonces déjenme dejar de transmitir. Quiero saludar a Germán Solé. Germán, ¿cómo estás, amigo? Seguimos viendo el IVA. A Leal José, saludos desde Monterrey. José, gracias por vernos desde Monterrey. Ani Torres, excelente información, gracias y saludos. Y todos los que están, nosotros recuerden que es un programa, este es un programa en vivo. Bien, pues ha llegado nuestro programa a su fin el día de hoy. Recuerden ustedes, su servidor y amigo José de Jesús Millarufe, socio director de Milla y Arufe Asociados, y en redes sociales Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal, y en redes sociales también en mi correo millarufe@yahoo.com.mx. ¿Y dónde está mi documento? Ya se me perdió mi documento que tengo que tener aquí encima. Bueno, quiero agradecer obviamente también a todos ustedes que están presentes, a nuestro equipo de producción comandado por Luis Valiente, conocido como Rocky, y sus dos ángeles, por supuesto, dos damas extraordinarias que están presentes y que nos ayudan. También a nuestro a Nelly Bastida y sobre todo a cada uno de ustedes. Me despido de ustedes, no sin antes decirles, no se desconecten. Vamos a ver los efectos inflacionarios en el tema de debate fiscal. No se desconecten. Nos vemos el próximo viernes en su programa Fiscal a Fondo.